¿Te has preguntado cómo hacer la voluntad del Padre? ¿O cómo dar los frutos que el Padre desea que des? Proyecto Vida te bendice. Yo soy Christopher Vera y esto es Visión Atalaya. El día de hoy vamos a ver Juan capítulo 15. Y el título de este capítulo es Jesús, la vid verdadera. Así que ahí coge tu Biblia y acompáñanos a estudiar esta hermosa palabra. Amén. Vamos a ver los primeros dos versículos. Estos versículos dicen así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, lo primero que vemos en este capítulo es cuáles son los roles que juega cada uno en esta pequeña parábola, por así decirlo. Jesús es la vid, Dios, el Padre, es el labrador y nosotros somos los pámpanos, las ramas que salen de la vid. Esos son los pámpanos. Y los pámpanos tienen el diseño de dar frutos. Y ahora vamos a ver cómo dar los frutos. El versículo 3 dice así: Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta es la clave: separado de Dios nada podemos hacer. Hermanos, hay que entender que todo lo que hacemos en Cristo es por su gracia, es por su fuerza. Él nos da los talentos, los dones y la capacidad y aún esa destreza para lograr hacer la obra que Él nos manda. Por eso dice, el que no permanece en mí, ¿sí? Es decir, para dar frutos tenemos que permanecer en Él. Y la palabra permanencia tiene mucho que ver con la fidelidad. Es decir, que nosotros tenemos que estar con Dios a pesar de todo lo que podamos vivir, a pesar de lo bueno o a pesar de lo malo. Él sigue siendo Dios. Nosotros no podemos criticar o cuestionar a Dios por lo que Él permite que pase en nuestras vidas. Él siempre es bueno. Nosotros no podemos entender con nuestra mente humana, ¿sí?, su voluntad. Pero lo que sí podemos hacer es creer en la siguiente verdad: es que Dios es bueno y sobre todo con sus hijos. Porque ¿qué padre hay que es malo con sus hijos? Sobre todo Dios, que es el Padre perfecto. Entonces, para dar frutos tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él. Yo quiero hacer un énfasis en esa pequeña parte. En implica intimidad. Así que nuestro deber es estar en intimidad y comunión con Jesús. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Este versículo dice así: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este es nuestro primer llamado: tener intimidad con Jesús. La palabra también nos enseña que hay pámpanos que no dan frutos y pámpanos que sí. Los pámpanos que no dan frutos dice que son cortados, son desechados, mientras que los que dan frutos son limpiados para que estos den más frutos. Y el versículo 3 nos dice la forma en cómo limpiar nuestras vidas. El versículo 3 nos muestra cómo Dios nos limpia, que es a través de su palabra. Amén. Volvemos a ver el versículo 3 que dice: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que nosotros escuchamos al Señor, es como que si nuestro ser se sumergiera en aguas cristalinas que nos limpiara de todo. Por eso es importante permanecer, ¿sí? Es como que una planta estuviera regándose en el tiempo correcto, ¿sí? Esta va a dar su fruto correspondiente en el momento justo. Así pasa cuando nosotros permanecemos en Dios. Cuando Él nos llama a tener intimidad, cuando nosotros tenemos esos tiempos y compartimos con Él, vamos a estar recibiendo constantemente de su palabra, que
que son como aguas para nuestro ser, y eso va a causar que nosotros estemos de cierta forma nutridos para dar los frutos correspondientes. Veamos lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El versículo 6 nos muestra el destino de aquellas personas que no dan frutos buenos y agradables para el Señor. Porque también podemos dar frutos que no vienen de Dios, pero esos no son los frutos que el Señor quiere. El Señor quiere que como parte de su cuerpo demos frutos que manifiesten su esencia. Y por normal algunos está la pureza, la justicia, la fe, la paciencia, el amor, etc. Entonces, nuestro trabajo como los pámpanos es dar los frutos que vienen y que manifiesten la esencia de Dios. Ahora, volviendo al versículo 6, dice que el destino de aquellos que no dan frutos es que serán arrancados, serán quitados de Jesús. Y aquí viene la palabra que más impacta, dice que se secarán. Hermanos, hay que entender que ahora, si tenemos vida, es porque estamos ligados a la vida misma que es Cristo Jesús. No olvidemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que toda aquella persona que sale de Jesús, esta se seca. Y hablamos espiritualmente, muere. Entonces, nuestra verdadera vida está cuando permanecemos en Cristo Jesús. Y ahora, no solo se secará, y es que esta persona no va a servir para más nada y será echado al fuego. Amén. Es decir, que esa persona se va a perder y su alma va a terminar en la condenación. Por eso es importante que permanezcamos, como comenzamos diciendo al principio, que la clave de dar frutos es estar conectado en todo tiempo a Cristo. Él es nuestra fuente de energía. Amén. Veamos lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este versículo vemos que la clave para recibir todo lo que pidamos es que nosotros permanezcamos en Cristo y que nosotros guardemos su palabra. Que esto es que su palabra permanezca en nosotros. Es que la guardemos. Y guardar implica cumplir, obedecerla, ponerla por obra. Entonces, y algo también que hay que entender es que cuando tenemos su palabra no vamos a pedir según la carne, según nuestros deseos banales, ¿sí? No vamos a pedir el último carro, último modelo, cuando ya el Señor nos ha provisto de uno, o no vamos a pedir ropa de marca cuando ya tenemos la suficientemente ropa, sino que vamos a pedir lo que verdaderamente necesitamos, que es su presencia, su dirección, que nuestros hijos o nuestras generaciones conozcan a Dios, que nuestra familia lleguen a Dios. Es decir, vamos a pedir con un corazón inclinado a los deseos del Padre. ¿Sí? Es importante entender esto. Veamos ahora el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Este versículo nos enseña la forma en cómo podemos glorificar al Padre. Y es que llevemos muchos frutos. Al Padre le gusta que como sus hijos estemos constantemente manifestando y dando frutos que le agraden a Él. Amén. Entonces, así glorificamos a Dios. Que demos muchos frutos. Que siempre estemos reaccionando en amor, en paz, en justicia. Y que seamos discípulos de Jesús. Y la palabra discípulos tiene mucho que ver con aquel que es como el maestro. Y en la Biblia podemos conocer todo aquello de Jesús y sobre todo más en intimidad, esos aspectos íntimos que Él nos quiere revelar para que nosotros podamos imitarlo. Ahora veamos los siguientes versículos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces vemos que aquí Jesús les da un mandamiento a sus discípulos que es permanecer en su amor. Y la forma correcta
¿sí? de permanecer en el amor es cuando guardamos las palabras de una persona, ¿sí? A veces guardamos las peticiones de aquellas personas que amamos mucho. Ahora cuánto más al Padre de los Espíritus, aquel que por su misericordia nos da vida cada día y a nuestras familias, ¿sí? El amor nos lleva a guardar la palabra de Dios. Veamos ahora los siguientes versículos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces aquí vemos que cumplir y obedecer a Dios nos hace íntimos del Señor, nos acerca a Él, ¿sí? Y es hermoso porque dice que hay una diferencia entre el siervo y el amigo del Señor. El siervo no tiene una relación estrecha con el amo, por así decirlo, ¿sí? Él simplemente obedece sus órdenes, tiene una relación muy superficial. Pero los amigos, ¿sí? Los amigos se comparten todo. Los amigos tienen un lazo de amistad mucho más fuerte. Y si nosotros queremos ser llamados delante de Dios amigos de Jesús, obedezcamos, que aquí claramente lo dice. Ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo os mando. Es verdad, nosotros siempre seremos siervos de Dios, pero también seremos amigos de Jesús si permanecemos en obediencia. Y eso quiere decir que vamos a poder explorar los misterios que hay en la intimidad con Él. Y aquí vamos a ver otro pasaje muy hermoso que dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Aún muchos antes de haber nacido, Él ya puso su mirada en nosotros. Otro versículo dice que cuando Jesús ascendía le decía al Padre: aquí están los que tú me has entregado. Es decir, que si nosotros ahora conocemos de Dios, hermano, hermana, es un privilegio. Tú fuiste escogido por Dios para hacer su obra. Así que ama aquel llamado que el Señor te ha hecho. Es importante que apreciemos este privilegio que el Señor nos ha dado, porque la palabra también dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que el Señor tiene misericordia. Así que si ahora estamos en Cristo, es un privilegio que el Señor nos ha dado y hay que permanecer en Él, porque no se lo ha dado a cualquiera. Amén. También vemos que aquí dice que fuimos llamados para que llevemos fruto y que el fruto permanezca. Es decir, no podemos dar frutos por una temporada, no que hoy estoy rebosando de amor y mañana estoy pateando a todos, hasta el perro. No, nuestro fruto tiene que permanecer siempre, ¿sí? Ese es el diseño correcto de nosotros como pámpanos, que demos frutos que manifiesten su esencia, pero que estos frutos permanezcan. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Shalom.